Días, profesora. Buenos días, compañeras. Somos el grupo 4 y vamos a exponer el trastorno fonético y fonológico. Bueno, las integrantes del grupo son Santa Cruz Izquierdo Naisha Araceli, Tufiño Pijo Luz Giovanna, Turpo Timoteo Cindy Cristina, Vargas Guaita Mireya Milagros, Velázquez Flores Sadid Madelín, Zamora Ramírez Carol Jessica y quien les habla Villanueva Espinosa Hilda Yerica. Bueno, nuestra exposición está dividido en 7 aspectos, ¿no? Vamos a iniciar con lo que son las inteligencias múltiples y la neuropedagogía, ¿no? En cuanto a las inteligencias múltiples, Gardner nos da una nueva mirada a la persona, ¿no? Ya que tradicionalmente enfocábamos la inteligencia como que solo en el aspecto matemático o comunicativo, ¿no? Pero Gardner nos da 8 inteligencias múltiples en la cual cada persona puede tener una tendencia, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia espacial. Si nuestro paciente domina la inteligencia espacial, nosotros podemos presentarle láminas, figuras, bloques, legos, rompecabezas, ¿no? Pero si presenta una inteligencia interpersonal, podemos darle juegos de mesa, ludos, loterías, relatos de experiencias. Si es musical, podemos hacer canciones para reforzar algún fonema, tocar instrumentos, tocar la flauta para hacer el soplo, ¿verdad? Juegos musicales, canciones de movimiento. Si es físico y sinestésico, podemos hacer juegos de imitación, podemos hacer juegos de movimiento, experiencias táctiles, aprendizaje manual. Si es lingüístico, podemos hacer cuentos, podemos podemos hacer que escriban, juegos con diálogos, relatar historias, ¿verdad? Si es lógico y matemático, podemos hacer juegos de exploración para que ellos puedan pensar, utilizar bastante material concreto, donde ellos puedan manipular, podemos usar rompecabezas, crucigramas. Si tienen la inteligencia intrapersonal, podemos hacer juegos en el espejo, juegos de reconocimiento, láminas, situaciones donde él pueda reflexionar. Si es naturalista, podemos usar los sonidos de la naturaleza. Muy bien. ¿En qué nos va a ayudar a que nosotros como terapeutas tengamos en cuenta las inteligencias múltiples? Nos va a ayudar primeramente a optimizar los resultados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a obtener mejores resultados y en menor tiempo. También vamos a tener pacientes contentos porque vamos a trabajar con la inteligencia que él domina. También vamos a mejorar sus habilidades sociales, el paciente va a tener una mejor autoestima y a partir de ello se va a relacionar mejor con las personas. También debemos de tener en cuenta la neuropedagogía. ¿Qué es la neuropedagogía? Nos dice que es la ciencia de la educación que trabaja conjuntamente con la ciencia neurológica y pedagógica, ¿no? Entonces podemos decir que la neuropedagogía es el puente entre la neurociencia y la educación, ¿no? Podemos conocer 2 conceptos básicos que tienen injerencia directa en el aprendizaje educativo. Uno es la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro tiene la capacidad para reestructurarse anatómica y funcionalmente. ¿Qué quiere decir? Que puede aprender a lo largo de la vida, ya que la plasticidad es una cualidad intrínseca del sistema nervioso. También tenemos el otro concepto, que es coevolución y epigenética, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toda persona es el resultado de la interacción mutua y dinámica en el bagaje genético y los factores ambientales, ¿no? Entonces, dentro de estos factores ambientales que tiene mayor predominio en lo que es el aprendizaje de la persona, tenemos la alimentación, el sueño y la estimulación, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta estos aspectos para conseguir mejores resultados en nuestras terapias y en el aprendizaje de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, al tener en cuenta la neuropedagogía, nosotros vamos a activar la preparación de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque vamos a estimular, vamos a presentar cosas novedosas donde se va a poder dar la sinapsis, ¿no? ¿Por qué?
porque es algo novedoso para nuestro paciente, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que se activen los aprendizajes. También vamos a tener aprendizajes libres de tensión. ¿Por qué? Porque van a ser placenteras para nuestros pacientes. Va a incrementar la habilidad de aprender, ¿verdad? ¿En qué sentido el aprendizaje? En la articulación del fonema que nuestro paciente necesita. Muy bien, tenemos también lo que es el trastorno fonético. ¿Qué es el trastorno fonético? Nos dice que son las dificultades en el aparato fonador, ¿no? Entonces podemos decir que el trastorno fonético es la alteración en la producción de sonidos, de los sonidos, ¿no? Es en el punto y modo articulatorio. Por ejemplo, una de las características de ese trastorno es la sustitución, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dice lodo en lugar de decir loro. La omisión dice illa en lugar de decir silla. La inserción dice esponja en vez de decir esponja. La inversión dice clavo en vez de decir calvo. Asimilación dice palumba en lugar de decir paloma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya vimos las características, ahora vamos a ver las causas de este trastorno fonético. Y las causas es por disartria, dice, ¿no? La disartria es una causa neurológica en la que se produce un defecto en el control muscular de los mecanismos del labio, ¿no? También tenemos lo que es la disglosia. La disglosia ya no es una alteración neurológica, sino es una alteración anatómica y fisiológica de los órganos articulatorios. Y dentro de la disglosia podemos tener la disglosia labial, dental, lingual, palatina y mandibular, ¿verdad? Como estamos viendo en las imágenes. Muy bien, esto es todo en cuanto al concepto del trastorno fonético. Ahora voy a dar pase a mi compañera que va a continuar con la exposición de la evaluación y diagnóstico del trastorno fonético. Muchas gracias. Buenos días, Miss. El día de hoy voy a hablar sobre el trastorno fonético, la evaluación y el diagnóstico. Como sabemos, el trastorno fonético es la dificultad de la articulación de sonido. Los trastornos fonéticos se refieren a esas alteraciones de producción. La dificultad está centrada en el aspecto motriz y articulatorio. Se encuentra también en un principio, no hay confusiones de percepción ni discriminación auditiva. Son niños con errores estables que cometen siempre el mismo error cuando se emite el sonido o sonidos equívocos. El caso que hoy les vamos a presentar es de un niño que también presenta trastorno fonético. El caso es Juan. Juan tiene 5 años, posee sus inteligencias múltiples musical, kinestésica y visual. El fonema FON-S lo sustituye por P, dice sapo por papo. Motivo de consulta, tiene una dificultad articulatoria. Las evaluaciones que vamos a tomar se encuentran en la diapositiva, como verán, la anamnesis, la evaluación anatómica, evaluación funcional praxias, evaluación articulación de sonidos de Melgar y la percepción y discriminación auditiva de Weber. Para continuar, ¿cómo se realiza un diagnóstico de evaluación fonético? Bien, para presentarles el caso, la historia del paciente, ¿cuál es el origen de su consulta? Presenta una disglosia mandibular que interviene en la producción del habla. Esta anamnesis nos va a dar mayor información. Es la entrevista a los padres que nos brinda la información para poder detectar cuál es esa dificultad en el niño. Bien. También podemos reconocer e identificar aquellas dificultades que presenta si es que hubiera en la familia
algún antecedente familiar que el niño también esté presentando. Es una entrevista a los padres mediante el cual se obtiene la información por parte de ambos. Es la presencia de antecedentes familiares para establecer un diagnóstico del problema a tratar. Bien, continuamos con la evaluación anatómica, que es conocer cómo se encuentran los órganos fonoarticulatorios, cómo se encuentra la lengua, el paladar, los dientes. En la articulación de sonidos también tenemos en cuenta que muchas veces en el caso de la evaluación fonética los niños presentan dificultad. En el caso del paciente, espontánea mediante, ¿qué quiere decir la evaluación espontánea? El lenguaje espontáneo mediante la grabación de una conversación con el niño, el cual debe ser de manera natural. Lenguaje dirigido presentando estímulos concretos o gráficos para que el niño articule verbalmente. Por ejemplo, la prueba de Melgar, que es con el apoyo de gráficos, el niño reconoce, identifica la imagen y la repite. Y el lenguaje repetido, la imitación de nuestro modelo para poder ver si son capaces de identificar y de producir el sonido en todos los contextos posibles. Las praxias. También tenemos las praxias. ¿Para qué nos sirven las praxias? Las praxias ayudan a que nuestros órganos fonoarticulatorios que intervienen en el habla puedan también ser ejercitados mediante movimientos de la lengua, los labios, los músculos maceteros que también se observan al apretar los molares, los músculos buccinadores, las mejillas. Es muy importante poder reconocer y tomar en cuenta sobre las praxias y el valor que se le da para poder evaluar a un caso de algún paciente. La realización de actividades y ejercicios en los cuales trabaja en la tonicidad y la movilidad de estos órganos que intervienen en la producción de los fonemas, de los sonidos del habla, son de gran importancia. Por ejemplo, cuando el niño, la gran mayoría de los niños menores de 6 años tienen la dificultad con la letra R. Al repetir, al pronunciar la R, necesitamos de que de fuerza, ¿no? Para poder hacerla vibrar. Por eso debemos de trabajar todos estos órganos fonoarticulatorios. Labios, lengua, músculos. Es necesario gracias a las praxias. Vamos a notar un cambio. El objetivo es lograr una mayor funcionalidad y movilidad de los órganos fonoarticulatorios. Y para finalizar la evaluación en el estudiante, podemos también utilizar la prueba de percepción auditiva de Whitman, discriminación auditiva de sonidos, si corresponde a la edad o si no corresponde a la edad del niño. ¿Verdad? Esta es la evaluación y el diagnóstico en el caso fonético. Muchas gracias, Miss. Buenos días, Miss. Mi nombre es Mireya Vargas Guaita y voy a hablar sobre la intervención en el trastorno fonético. Nuestro paciente sustituye el lingo alveolar fricativa sordo por el bilabial oclusivo sordo. Ejemplo, la palabra es sapo y lo sustituye por papo. La secuencia metodológica que se va a aplicar es discriminación auditiva, respiración, soplo, praxias, punto y modo, emisión de sonido aislado y emisión de combinaciones silábicas. En el primer punto tenemos discriminación auditiva, en el cual nos va a acompañar nuestra amiga la serpiente. Al niño le vamos a presentar cada una de estas imágenes nombrándolas: sapo, cama, puerta, pelota, sofá, silla.
Cada vez que escuche el sonido S en cada uno de los nombres de esta imagen, el niño tendrá que ir saltando junto con la serpiente y tomar la imagen. Por ejemplo, si yo le digo sapo, el niño tendrá que ir saltando y tomar la imagen. Si yo le digo pelota, el niño no irá porque no tiene el mismo sonido. El siguiente punto es respiración, en el cual vamos a trabajar con estas rosas. Vamos a oler estas rosas. ¿Cómo lo hacemos? Ah, tiene un aroma agradable. A ver, ¿lo volvemos a intentar? Muy bien. Luego, el punto que es soplo, vamos a trabajar realizando estos ejercicios. Acá tengo una pelotita y vamos a soplar muy fuerte para poder mover esta pelotita. Ahí está, muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos también a nuestro dragón y para eso tenemos que soplar. Con estos ejercicios podemos trabajar soplo. Luego tenemos praxia, la cual vamos a utilizar 3 ejercicios. Sonriendo con la boca cerrada. Sonriendo con la boca abierta. Y mostrando nuestros dientes. Vamos a juntar nuestros dientes y los vamos a enseñar. Muy bien. El punto y modo, vamos a trabajar el sonido. Para eso vamos a hacer una gran sonrisa. Y vamos a hacer el sonido. Para eso nos vamos a ayudar de nuestro kinema. Y nuestra amiga la serpiente hace. En emisión de sonido aislado, vamos a colocar en un lado lo que es la imagen del phon. Y nuestra amiga la serpiente irá hacia esa imagen. Para eso, nuestra amiga la serpiente tendrá que ir por un caminito y vamos a realizar el sonido. A ver. Muy bien. Lo que es emisión de combinaciones silábicas, nuestra amiga la serpiente va a ir donde nuestras amigas las vocales. A, E, I, O, U. A ver, vamos a hacer el sonido. Sa, se, si, so, su. Muy bien, tenemos ahí a nuestras sílabas. Entonces, cuando nuestra amiga la serpiente va donde la A, dice sa. Cuando va donde la E, dice se. Cuando va donde la I, dice si. Cuando va donde la O, dice so. Y cuando va donde la U, dice su. Muy bien, así hemos formado nuestras sílabas. Sa, se, si, so y su. Esto ha sido todo en lo que es la secuencia metodológica. Muchas gracias. Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeras. El día de hoy les voy a hablar sobre el trastorno fonológico. Mi nombre es Carol Zamora. Estamos observando unas imágenes, ¿no? Unas imágenes, encontramos a una niña que ahí desea tomar una bebida, ¿no? Que la puede encontrar en su casa, en una tienda, y para referirse a esta bebida no nos dice la palabra Coca-Cola, nos dice Totola, ¿no? Está jugando un niño con su pelota, ¿no? Para referirse a esta pelota, para que le proporcionen este objeto, dice etota, ¿no? Está jugando un niño con su carrito, ¿no? Su carrito, su camión. Entonces, para referirse a este objeto, no nos dice camión, sino nos dice camión. Entonces, cuando nosotros escuchamos
la forma como ellos están refiriendo y designando a las palabras con sonidos no inapropiados, estamos hablando de un trastorno fonológico y que nos da una señal de alerta de qué está pasando con los niños que no nos están emitiendo el sonido de manera debida, ¿no? Entonces, este trastorno fonológico, ¿no? Este trastorno fonológico, ¿qué cosa es? Vamos a ver qué cosa es. Este trastorno fonológico es una dificultad, ¿no? Es una dificultad en el aspecto perceptivo, organizativo, en que implica la discriminación, organización auditiva y la percepción. ¿Qué implicaría lo que es la discriminación? ¿Qué pasará, no? Les comento que es una dificultad para categorizar sonidos en su idioma, ¿no? Para aprenderlos. Hay una situación auditiva, ¿no? No hay esa velocidad para asociar los sonidos del habla y eso más adelante va a afectar en el significado, ¿no? No hay una comprensión de los sonidos del habla. En la organización auditiva, el niño debe de estructurar el sistema, el repertorio fonológico para los significados, pero ahí va a haber una inmadurez en el aparato auditivo articulatorio, va a haber una limitación del proceso del lenguaje, va a haber un problema cognitivo de atención, memoria, de percepción, ¿no? Hay poca experiencia en el lenguaje, el niño va a utilizar estrategias para poder comunicarse y en las estrategias para poder comunicarse va a recurrir a sustituir un sonido por otro, ¿no? A omitir, a decir una palabra de repente que no se puede entender. Entonces, esta situación se tiene que reeducar, que monitorear, que modificar, ¿no? Para que adquiera este proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, también se presenta una dificultad en la percepción, ¿no? Los niños tienen la capacidad de poder hablar, ¿no? Cuando son más pequeñitos, los sonidos, pero cuando no lo hacen ya es una señal de alerta, ¿no? Están diciendo unos sonidos que no corresponden, ¿no? A nivel auditivo y esta situación se tiene que intervenir para que de manera gradual estos niños se puedan orientar al sonido específico. Entonces, no hay una conciencia del reconocimiento del sonido. Ya estos tres indicadores nos están diciendo que hay una dificultad, ¿no? Que es el trastorno fonológico y nos están diciendo también que hay una situación ahí de conciencia fonológica. ¿Qué cosa es una conciencia fonológica? Es una dificultad persistente y sistemática en la producción del habla que interfiere en la comprensión del habla e impide, ¿no? Que los mensajes salgan de manera apropiada en este proceso de la comunicación. Paso a citar las características. Entre las características tenemos, ¿no? Que no discriminan los sonidos, hay un problema con estos sonidos, es un lenguaje que no se va a entender, ¿no? Hay un problema de articulación en el habla espontánea, hay una confusión, sustitución, asimilación, ¿no? En una evaluación, porque estos niños se les tiene que evaluar, en las evaluaciones dadas van a salir de manera óptima en situaciones dirigidas, ¿no? En situaciones repetidas, ¿no? Pero a una evaluación o un diálogo con ellos de forma espontánea es donde no lo van a poder realizar, ¿no? Entonces ahí van a cometer confusiones, sustituciones, omisiones de fonema, alteración, reduplicación de los mismos. Bien, quiero compartir con ustedes algunas palabras que van a señalarnos estas características. Vamos a encontrar, ¿no? En los procesos fonológicos de simplificación, ¿no? Tenemos procesos sustitutorios, procesos asimilatorios y procesos de la estructura silábica. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá la palabra guantes, ¿no? Pero nos va a decir guantes. Entonces acá hay un proceso en el que los niños van a cambiar el sonido, ¿no? Por un sonido anterior. Es un problema de sustitución, ¿no? Acá hay otro problema de sustitución, ¿no? En el que el sonido B lo están cambiando por el sonido, ¿no? P, ¿no? Entonces acá hay un problema también de sustitución anterior, ¿no?
acá les decimos que nos diga la palabra papo y nos va a decir pato, ¿no? Acá hay un proceso de asimilación, ¿no? Un sonido que es influenciado por un sonido más próximo, ¿no? Acá tenemos una situación de reduplicación, ¿no? Chupete, nos dice tete o chupetete, ¿no? Vamos a encontrar también una situación de omisión, ¿no? En vez de decir come, nos va a decir oe, ¿no? Oe, ¿no? Otro proceso de omisión sería silla por silla, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no? De distorsión, ¿no? Nos tendría que decir la palabra grande, pero nos dice grande. Acá no se entiende, ¿no? ¿No? Acá tenemos otro que es un proceso de inversión, ¿no? Nos debiera de decir chocolate, pero nos dice cocholate, ¿no? Está invirtiendo los sonidos. Acá tenemos otro proceso de asimilación en donde debería decir borrador, pero nos dice bodador, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no? De metátesis, ¿no? Que es cambio de posición del sonido. Tendría que decir croqueta y nos dice concreta, ¿no? Entonces, es así como se presentan estos procesos fonológicos de simplificación, ¿no? Vamos a pasar a las causas, ¿no? Entre las causas vamos a encontrar las que están acá descritas. Sin embargo, estas causas también se podrían presentar en un trastorno fonético, ¿no? Recordemos que el trastorno fonético está orientado a toda la situación articulatoria, toda esta caja maravillosa que nos permite poder hablar, que es un problema más de forma, ¿no? Mientras que el trastorno fonológico es un problema más de fondo, ¿no? Entre las causas tenemos escasa habilidad motora, ¿no? ¿No? Nuestros niños siempre tienen que ser motivados en toda la situación motriz, el gateo, el salto, derecha, izquierda. Entonces, son situaciones que se deberían de trabajar para que esta escasa habilidad motora no se presente. El aspecto ambiental, ¿no? El aspecto ambiental en el que se ve también de la manera, la parte social, ¿no? Porque en el ambiente, en la parte social, ellos van recogiendo los sonidos, la forma como se debe hablar, van asimilando palabras, van conociendo el mundo que los rodea, ¿no? Por eso los niños siempre tienen que salir a conocer su entorno, ¿no? Qué difícil en estos momentos, ¿no? También de pandemia. Y en el aspecto psicológico, creo que son las madres las primeras personas en la primera infancia en las que son las encargadas de detectar esto, ¿no? Si un niño está diciendo sonidos por otros, omitiendo, entonces ya hay una situación de alerta en la cual necesitaría una intervención. Y el aspecto hereditario, la parte de los genes, siempre hay que dar una mirada, ¿no? Y de repente algo ha pasado en la familia o hay algo que se puede, pero todo es corregible, todo es modificable, todo se puede reeducar, ¿no? Y también tenemos una causa orgánica que puede ser una disartria, que pueden ser las lesiones, ¿no? A nivel físico y la disglosia dental y lengual. Y en todas estas situaciones siempre hay una luz de esperanza con los tratamientos y con los diagnósticos de manera inmediata y puntuales, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico y la intervención del trastorno fonológico. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Naisha Araceli Santa Cruz Izquierdo y voy a hablar sobre la evaluación y diagnóstico fonológico. El caso es de un niño llamado Marcos, de la edad de 5 años. Su inteligencia múltiple es musical, kinestésica y visual. Sus palabras que omiten o sustituyen es pato por ato, pelota por etota. Ahora, el motivo de consulta es que tiene dificultad en la producción de palabras u oraciones. ¿Cómo podemos tomar este caso? ¿Cómo se realiza el diagnóstico y evaluación? En este caso tenemos 5 evaluaciones, que es la anamnesis, la anatómica, la funcional, la articulación de sonidos, que es de la prueba de Melgar,
y la percepción auditiva, que es de Wetman. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la anamnesis hablamos sobre la historia del paciente, lo que sucedió antes y durante y después del embarazo, ¿no? También si es que ha presentado algunas dificultades. También tenemos la evaluación anatómica, que es sobre los órganos fonoarticulatorios, que se trata sobre el paladar, los dientes, la lengua y los músculos en la cara. Ahora, vamos por la tercera evaluación, que es la funcional, que son las praxias. Eso se practica frente a frente mediante con los pequeños, ¿no? O también mediante un espejo. Hay distintos métodos. Ahora, tenemos la articulación de sonidos, ¿sí? De Melgar. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos 3. Dirigido, repetido y espontáneo. En el dirigido, presentando estímulos concretos para que el niño articule verbalmente. En el repetido, se evaluará la pronunciación de todos los fonemas. Y en el espontáneo, mediante la grabación de una conversación con el niño de la manera más natural posible. Ahora, tenemos el diagnóstico, ¿sí? Bueno, aplicando la prueba de discriminación auditiva, se presentó dificultad en la pronunciación de las palabras y también del sonido, y se corroboró con la prueba de Melgar. En la prueba dirigida no hubo ningún percance. En la prueba repetida tampoco hubo dificultad. Pero sin embargo, en la prueba espontánea, mediante el diálogo y preguntas simples, no se daba a entender cuando se conversaba, porque se notaba que el pequeño omitía y sustituía algunas palabras mediante las oraciones. Es por ello que nuestro diagnóstico es que tiene un trastorno fonológico. A continuación, doy pase a mi compañera. Gracias. Muy buenos días, mis compañeras. Vamos a continuar con la exposición, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la intervención en el trastorno fonológico. Antes de iniciar con la intervención, tenemos que tomar varios puntos en cuenta para poder definir qué tipo de intervención vamos a realizar al niño, ¿no? Primero que nada vamos a poder, o tenemos que identificar cuál es nuestro objetivo principal. Cuál es, de acuerdo al diagnóstico que hemos tenido, de acuerdo a la evaluación que hemos procesado, cuál es nuestro objetivo principal y de acuerdo a este objetivo poder segmentarlos. Si bien es cierto, en este caso Marco presenta más de una dificultad en cuanto a organización, en cuanto a asimilación y omisión de sonidos, ¿no? Por ejemplo, con lo que comentaba Naisha, en vez de decir pelota, decía petota, o perdón, etota, ¿no? Ahí podemos identificar que hay una omisión del sonido po, y también hay una asimilación. ¿Qué quiere decir la asimilación? Recordemos lo que nos había mencionado. La asimilación es cuando un sonido influye en otro sonido. En este caso, el sonido de la T influye en el sonido de la R, ¿no? Petota, perdón, etota, pelota, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que de alguna u otra manera poder clasificar las prioridades y poder o realizar objetivos o microobjetivos durante nuestra intervención. Esto también permite al niño no poder abrumarlos con actividades. Adicional a ello, también es muy importante poder conocer las personas que lo rodean, ¿no? Digamos, cómo está en cuanto anímicamente, cómo está en cuanto a conducta. La evaluación en conducta también es muy importante porque esto nos va a permitir a nosotros poder continuar o conocer
algún tipo de estrategia para poder llegar al niño, ¿no? Ahora también tenemos que identificar cuál es el círculo de apoyo hacia el niño. Eso es muy importante, ya sean los papás, ya sean los hermanos mayores, o ya sea la persona que esté a cargo, como la nana. Tenemos que identificar quién es la persona que va a estar con este niño para poder trabajar de la mano. Asimismo, si en el caso fuera de que se encuentra en un centro educativo, ya sea con la profesora, ya sea con sus compañeros, para poder todos manejar, digamos, un mismo lenguaje en el cual el niño pueda desarrollarse mejor, ¿no? Todo esto viene de la mano de la neuropedagogía y de las inteligencias múltiples. Recordemos que el cerebro, nosotros tenemos la plasticidad cerebral, ¿no? Que esto permite que nos podamos reeducar. El niño se puede reeducar si es que en algún momento el niño aprendió el phone, aprendió de una forma incorrecta. Gracias a esta plasticidad cerebral, podemos reeducarlo y podemos, insertarlo en la forma correcta en la cual el niño podría o debe pronunciar los fones o las palabras según ya sea el diagnóstico que tengamos, ¿no? Asimismo, dentro de la neuropedagogía también se encuentra lo que es la motivación, ¿no? La motivación, la memoria, van a ser factores que nos van a jugar muy a favor de nuestra intervención siempre y cuando la tomamos adecuadamente. Esto viene ya aquí, estamos viendo el tipo de inteligencia que presenta el niño. Según el caso que Naisha nos ha planteado, el tipo de inteligencia que presenta el niño es musical, visual, sinestésico. Entonces, si fuera el caso de que yo no tomara en cuenta este tipo de inteligencia en el cual el niño se desarrolla más, es muy probable que mi intervención sea un fracaso, ya que el niño no se va a encontrar motivado, no se va a encontrar atento, o no se va a encontrar, digamos, que está en una zona donde él pueda ser como una esponjita y adquirir. Se va a sentir aburrido, se va a sentir totalmente fuera de un ambiente adecuado. Entonces, esto va a hacer que se crean barreras, ¿no? Y no pueda poder que yo como terapeuta pueda llegar hacia el niño. Eso es muy importante poder identificarlo para poder nosotros plantear nuestro plan de trabajo o nuestro plan de intervención. Asimismo, recordemos también, es muy importante, al momento de identificar la edad, identificar cuánto tiempo de atención nos presta el niño, ya que un niño de 5 años aproximadamente está entre 10 a 25 minutos de concentración, ¿no? Son esos minutos valiosos en el cual nosotros vamos a poder, de alguna otra manera, aprovecharlos al máximo, porque es cuando el niño está haciendo sinapsis. Ya una vez como que el niño pierde la concentración, viene tal vez una gimnasia cerebral para relajarlo y nuevamente podamos continuar. Bueno, entonces seguimos con la secuencia metodológica. Dijimos que son las praxias. Aquí tenemos unas praxias generales, ya que son las faciales, las linguales, las vocales. Esto va a depender de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos. Recordemos que si bien es cierto, las praxias también se dan o se pueden colocar en cuanto a la intervención en el trastorno fonético, en el trastorno fonológico también, pero la diferencia podría ser, de acuerdo al caso, en cuánto tiempo le damos a este tipo de ejercicio, a este tipo de actividad. Por ejemplo, en este caso, podría ser que solo el niño se realice esta actividad en modo de poder definir, de poder limar o de poder hacer que recuerde él o que tome, que sea, digamos, un escalón más para que el niño pueda formar la conciencia fonológica. De acuerdo, recordemos que es muy importante que realizar los objetivos con los niños tienen que ser de a pocos, ¿no?
continuamos con el punto y modo. Vamos a trabajar lo que es la omisión, que es la PA, que inicialmente Naisha nos comentaba, la omisión de la PA. Al momento de colocar, tenemos varias actividades para poder colocar en cuanto a punto y modo. Nos podemos valer de dulces para que el niño pueda mover ya sea la lengua, todo el aparato fonador, de acuerdo al fon que querramos ejercitar, ¿no? En este caso la PA, podemos poner chocolate acá para que pueda, o algo pegajoso, un dulce pegajoso, para que pueda pronunciar PA. Al igual que los demás fon, la T, la F y la L, ¿no? Esto, recordemos que también, según el caso, puede ser a modo recordatorio. Continuamos con el sonido aislado. Como Marcos presenta, digamos, mayor, como Marcos le hemos identificado lo que es la inteligencia sinestésica, podemos trabajar esta actividad que podemos visualizar en cuanto a movimiento, ¿no? Tipo un gancho para poder pescar, ¿no? Ya sea el fon, ya sea la sílaba, en este caso es el fon, ¿no? Y en cuanto vamos pescando, vamos pronunciando la pa, ¿no? Cuanto vamos pescando, vamos pronunciando la pa. Esto, recordemos que todo niño a esta edad están siempre acogidos a las felicitaciones o algún estímulo positivo, ¿no? Que puede ser ya sea estrellitas, ya sea poderlos colocar, no sé, en un muro según su nivel, que el mismo niño puede identificar su avance, y también eso podría ser valioso en cuanto a poderlo formar parte de, ¿no? Parte de la situación, parte de sus propios logros, y que él mismo vaya identificando cuánto va creciendo, ¿no? O cuánto se va desarrollando en cuanto a la intervención. Con esos estímulos positivos nos va a ayudar a esto. Luego tenemos lo que es la actividad aquí del popcorn. Aquí podemos trabajar de mil formas. La forma que yo he identificado, he buscado, he creado, me gustaría como que el popcorn o la imagen del popcorn pegado en la pared, el niño, o Marcos en este caso, conmigo, ¿no? Y cantando. A la canción podría ser: me gusta comer popcorn. Cuando tengo hambre quiero popcorn, y yo me doy la vuelta y digo pop, pop, pop. Y el niño se va acercando. ¿Cuántas veces lo dije? Pop, pop, pop. 4, ¿cierto? Entonces el niño con las tarjetitas, con las canchitas que están ahí, ¿no? Los maíz que están ahí, con las tarjetitas va pegando en la pared y pronunciando el fon. Pop, pop, pop. Así sucesivamente. Entonces hay un movimiento sinestésico, hay una estimulación auditiva, que es la música. Esto va a depender también, conociendo los intereses del tipo de música, el tipo de sonido del niño, ¿no? O sea, por eso es muy importante el momento de realizar la evaluación, conocer más de él, qué le gusta, qué no le gusta, por dónde, para que esto nos permita a nosotros poder llegar al niño. Ahora, en cuanto a la emisión de combinaciones silábicas, tenemos una infinidad de actividades, ¿sí? Para poder, por ejemplo, actividades para marcar con imágenes muy simples y que los pueda, y fáciles, que están a su alrededor o que haya visto él. Eso es muy importante también, poder identificar en la primera imagen que podemos ver aquí, poder identificar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí poder identificar el payasito o la imagen o la sílaba que inicia la imagen, ¿no? En este caso podría ser la pa, que inicia la payaso, ¿no? Otro caso podría ser, por ejemplo, con la pelota. ¿Con qué sílaba inicia? Con la P.
P, exacto. Entonces, él lo podría marcar, lo podría pintar. Esto ya va a depender de acuerdo a la situación. Otra actividad que tenemos aquí, por ejemplo, es este dadito muy peculiar, ¿no? Que permite manipular, que permita que lo sienta y, y que de alguna otra manera también despierta su interés en cuanto a colores. Por ejemplo, si nosotros lanzamos el dadito, tenemos lo que es las sílabas y de acuerdo a las sílabas que nos haga podemos pronunciar la sílaba pa, pe, pi, o también podríamos jugar con los colores, ¿no? ¿Qué color quieres? Morado, allá, po. De esa forma podríamos trabajar. También tenemos aquí dos actividades más. Esta, la de aquí, ¿sí? Que se trabaja con arroz para que pueda sentir, y colocamos, pues, ¿no? Ahí en la cartilla donde dice ma, podemos colocar pa, pe, pi. Entonces, él con su mano va a la pronunciación, pero va también identificando, lo va sintiendo. Al igual que aquí estas cartillas también se puede trabajar con fichas, ¿no? Para armar, no para pintar, sino tal vez para armar. Entonces, tenemos un sinfín de actividades para poder estimular este tipo de font, ¿no? O este tipo de combinación silábica con el font pa. Continuando, si se han dado cuenta durante toda la presentación, he utilizado el kinema de pa, pe, pi. Ahora, esto es muy importante también porque nos va a permitir, si nosotros llegamos acá a la discriminación auditiva, ¿no? Nos va a permitir poder diferenciarlo de otro font, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiera, o en el caso de Marco, que hay una similitud en cuanto, una asimilación en cuanto al font L y el font T, el font L y el font T, entonces esta diferenciación le va a permitir a él poder identificar, ya, aquí es L y aquí es T. Y adicional a ello también tenemos actividades, por ejemplo, aquí donde él puede pintar y identificando según el color de la sílaba, ¿no? Por ejemplo, si es ma, es de color rojo, si es sa, si es mi, si es pe, si es te, entonces va a poder diferenciar según el sonido. Ahora tenemos aquí también otra actividad. En esta actividad, por ejemplo, es la casita de las sílabas, la casita del sonido, ¿no? Toda imagen que inicie o que tenga el sonido pa, va a ser pegado en la casita. De lo contrario, no. Entonces, esta imagen nosotros la podemos repetir, ¿no? O identificar nosotros como terapeutas, o podemos colocar imágenes tan simples que se encuentran a su alrededor que el niño podrá identificarlas y nosotros con nuestra ayuda poder realizar el sonido de la palabra. Asimismo, también tenemos aquí para poder encerrar, ¿no? De acuerdo la palabra, de acuerdo a la imagen. Bueno, una vez que hayamos pasado todo este proceso y hayamos superado cada uno de estas actividades, porque recordemos que es muy importante de llegar de lo más mínimo, desde el sonido, desde lo más mínimo a la producción de palabras. Ahora, cuando realizamos la producción de palabras, hay un sinfín de actividades, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros poder llegar al niño y que pueda identificar sílaba por sílaba, o que pueda identificar la palabra, organizarlas, para que no haya omisión, para que no haya distorsiones o inversiones, ¿no? Este tipo de trastorno fonológico, algunas veces se pueden tener
combinados. Por ejemplo, tenemos esta actividad, ¿no? Que podría ser con la que podríamos iniciar con palabras bisílabas, ¿no? Y luego con palabras trisílabas y con más sílabas más adelante. Esto va a depender del logro del progreso de cada niño. Por ejemplo, cuando realizamos mapa o estamos con esta actividad, estas tarjetillas, de poderlas movilizar o de poder crear estas palabras, entonces podríamos trabajar ahí también con palmadas, que nos pueda, que pueda tener el niño o crear en el niño esta conciencia fonológica de cuántas sílabas son, de poder organizarlas, que si son separadas o si son juntas, o de poder pronunciar la sílaba completa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ma-pa, ya son 2 sílabas, lo he dicho la sílaba por sílaba completa y me he detenido, o sea, me he dado mi tiempo para poderlas pronunciar, que es lo que muchas veces los niños, ¿no? O por querer ya hablar algo, o en vez de decir comer o quiero comer, dice o sea, no hay este reconocimiento de cada sílaba. Y así podríamos trabajar en cuanto a las palabras, podríamos nosotros mismos jugar en cuanto digo yo pelota, yo puedo decir pelo y el niño me puede completar ta, ¿no? Y después yo pelota para poder identificar las palabras. U otro tipo de ejercicio también podría ser que yo me equivoque, o sea, que yo cometa el error, pero esto que es intencional, cometer yo el error intencional para que el niño me pueda corregir, ¿no? Otra actividad donde se podría identificar es ordenar las palabras. Por ejemplo, aquí podríamos ordenar sílabas, ¿no? O sea, no son por sonidos o letras por letras, tal vez sílabas por sílabas, para que el niño pueda identificarlas y conocer el verdadero orden de las palabras. Claro que adelante tendría que tener un modelo. Asimismo, aquí también estas cartillas nos permite a nosotros poder trabajar en cuanto puede ser un piano donde tú colocas zapato, ¿no? Y hay un movimiento, hay una coordinación, hay, digamos, esta asociación de sonido con lo que estoy diciendo, del tacto con lo que estoy diciendo, del espacio con lo que estoy diciendo, de mis movimientos con lo que estoy diciendo. Entonces, esto le va a permitir al niño poderlo tener en la memoria de corto plazo y de acuerdo a las actividades que se van reforzando, ya pasarlo a la memoria de largo plazo. Es por ello que les indicaba al inicio que es muy importante conocer nuestros aliados en cuanto a la intervención terapéutica, porque recordemos que si esto se aplica tanto en la sesión como en casa o como en otro contexto donde él se va a desenvolver, esta terapia o esta intervención va a ser más fructífera, ¿no? Bueno, esto sería todo. Sí, espero que hayan podido agregar un poco de conocimiento más a lo que ya teníamos. Esperamos nuestro grupo y yo poder contribuir con esto. Y nada más que decirle gracias. Todo esto ha sido trabajado y elaborado con mucho amor y con mucha paciencia para poder seguir aprendiendo. Gracias.